Feliz sábado para todos los hermanos. Es un gran placer poder estar con ustedes y compartir la divina palabra del Señor en este día santo. Es cierto que hemos estado viviendo momentos históricos en el mundo, pero igual la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Y dice aquí las Sagradas Escrituras en el libro de San Lucas, decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Lucas 9:23. Es lógico que en momentos como los que estamos viviendo actualmente en el mundo, conociendo la cantidad de personas que han pasado al descanso con esta pandemia, nos preguntamos: ¿y qué va a hacer Jesús? ¿Cuál será la respuesta de Cristo para su pueblo? Jesús ya nos mandó la respuesta. Él dice: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, que yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Pero nosotros nos preguntamos por qué mueren algunos que no quisiéramos que realmente pasaran al descanso. Mis queridos, es porque nosotros a veces ignoramos que la respuesta de Dios siempre va a venir en la forma como nosotros recibamos sus mandatos. Si Él nos ha dicho que Él va a estar con nosotros, Él está con nosotros y no tenemos que tener duda de eso. Pero eso quiere decir que cada uno de nosotros vamos a cooperar para que todas las prevenciones que nos han dado para evitar esta pandemia se lleven a cabo y puedan ayudar a muchos a ser rescatados de las garras de la muerte. Pero, por otro lado, sabemos que Dios nunca va a desamparar a sus hijos y que todas las cosas que pasan están bajo la poderosa mano de su voluntad. Por lo tanto, si buscamos a Jesús, si decidimos llevar la cruz, si estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, no tenemos nada que temer, porque donde quiera que estemos o vayamos, allí estará Dios con nosotros. El cristianismo siempre se ha distinguido por llevar una cruz. Él dice: el que quiera venir, tome su cruz cada día y sígame. Los cristianos que nos precedieron también llevaron cada uno su cruz, pero la historia está llena de hombres y mujeres que fueron vencedores por llevar la cruz de Cristo y que ofrecieron aún sus vidas y que siempre estuvieron dispuestos a seguir la santa y divina voluntad de Dios. Con Cristo ninguna vida se pierde. Todas las vidas tienen ganancia. Por eso el apóstol Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir es más bien ganancia. Y esto debe estar en nuestra mente vivo, porque aquel que tiene a Jesús no se avergüenza frente a ninguna situación, sino que Él está siempre listo para poder hacer la voluntad de Dios y para dar ejemplo a los demás
de lo que significa ser fieles hasta la muerte. La cruz en realidad no comenzó con Cristo. Este símbolo había sido el santo y seña del dios Tamuz. En honor a él, un falso salvador, por supuesto, adoraban la cruz, o sea, la T del Tamuz. Y 100 años antes de la fe cristiana, por los babilonios y los países del viejo continente, en los distintos imperios del mundo, ya se rendía adoración a este falso dios llamado el Tamuz. Pero al llegar Roma a su esplendor, convirtió la cruz en un elemento de tortura y de muerte. Colgaban sin piedad a todos los que atentaban contra el imperio romano. Todos los enemigos de Roma fueron ajusticiados con una cruz. Pero cuando Cristo vino y llegó para ser crucificado por ser enemigo de Roma, según ellos, y por la falsa acusación de los judíos que lo acusaban de blasfemia, dirigidos por Satanás para destruir el plan de salvación para esta humanidad, Cristo tuvo que sufrir la muerte de la cruz. Por eso es que el apóstol afirma y dice: no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se ponga ni se haga vana la cruz de Cristo. 1 Corintios 1:1. Y allí él hace ver que en realidad la cruz de Cristo vino a cambiar totalmente el significado del Tamuz. El Tamuz era un sacrificio prácticamente oneroso, pero la cruz de Cristo es el sacrificio más maravilloso que la humanidad haya conocido. Por eso es que para los que se salvan, dice la palabra, la cruz de Cristo es el poder de Dios. El sacrificio en la cruz es la gloria del Evangelio. Dice Gálatas 6:14, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo Jesús, por la cual el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Por eso, Dios quiere que a través de ese amor demostrado en la cruz del Calvario, nosotros alcancemos a reconciliarnos con Dios. Porque la cruz es el mensaje de la reconciliación. Jesús ya sabía lo que iba a ocurrir a sus fieles. Y por eso Jesús dijo: no tengas temor de lo que vas a padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación, mas sé fiel hasta la muerte, que yo te daré la corona de la vida. No cabe duda que estas palabras de Apocalipsis 2:10 nos infunden el valor suficiente para reconocer que en Cristo Jesús nosotros somos victoriosos. Y Jesús nos dijo: no importa la situación, sea una pandemia, sea una injusticia, sea
un asesinato, una matanza, lo que fuera, Él dice, hay algo que nunca te va a abandonar, y eso es la paz del Señor Jesucristo. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14, 27. Qué lindo saber que el que está con Dios no tiene que morir angustiado, ni afligido, ni abandonado, ni solo. Vive cubierto por la paz del Señor Jesucristo. Y Él dice, no se turbe vuestro corazón, no tengas miedo. Los miles que murieron testificando por Cristo en la época en la cual se persiguió a los cristianos, estos murieron dando gloria a Dios. Es increíble ver a Juan Hus siendo amarrado y estando imposibilitado con fuego debajo de él, cantando himnos y alabando la gloria del Señor. Por eso el Señor nos garantiza que nuestra paz va a estar con nosotros para siempre y que todas estas cosas que están pronosticadas para los últimos días no deben mantenernos temerosos, ni preocupados, ni desesperados, sino confiados en que el mismo Dios que vino a salvar y a dar su vida por esta humanidad, ese mismo Dios sigue siendo el Dios misericordioso, que es tu Dios y es mi Dios, y Él no te dejará, ni te destruirá, ni olvidará el pacto que juró a tus padres. Eso es lo que dice la sierva del Señor. Debemos nosotros estar seguros de que Dios nunca nos va a fallar. Y por eso insisto, Él dice, no temas, que yo estoy contigo. Yo siempre te esfuerzo, siempre te ayudo, siempre te sustento con la diestra de mi justicia. Porque dice además la palabra de Dios, todos los que se enojen contra ti serán avergonzados y confundidos, y serán como nada, y perecerán los que contienden contigo, porque yo soy Jehová tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha, y te dice, yo te ayudo. Isaías 41, versículos 10 al 13. Qué hermoso, hermanos, saber de que es cierto, no estamos en una situación para decir, bueno, vamos a reírnos o vamos a burlarnos de esto, no. Estos son tiempos especiales, son tiempos finales. Y tenemos que atender al llamado de Dios para reconocer de que hoy más que nunca nuestro apego, nuestro cariño, nuestro amor, nuestra consagración, nuestro espíritu de lucha debe estar centrado en el Señor Jesucristo. Y Él nos ha dicho, no temas. Dice, yo te ayudo. Si como pueblo de Dios creemos, confiamos, amamos a Dios con todo nuestro corazón, no hay nada que temer. Dios está con nosotros y Él sabe que realmente podemos triunfar. De las historias del pasado, las anécdotas de los hombres que dirigieron los pueblos, se encuentra la de Constantino, que era uno de los que estaba buscando derrotar a Magencio con su ejército multitudinario.
Constantino dice una de sus anécdotas que estaba muy preocupado. No había logrado reunir todos los soldados que necesitaba para enfrentarse a Magencio, que era el emperador de Roma en esos días, los años 305, 308, 312. Y él, desesperado, un día salió y vio hacia el cielo. Y al ver hacia el cielo, a él le pareció que había visto una cruz grande, enorme. Y cuando él se fijó bien en aquel símbolo, dice que le pareció escuchar un verso muy interesante que decía: con este signo vencerás. Viendo la cruz y viendo la leyenda, se inspiró. Tomó valor a pesar de que no tenía muchos soldados, tantos como Magencio, a quien él quería derrotar. Dice que al llenarse de ese valor especial, él entonces decidió entrar en la lucha contra Magencio. Así que, tomando la señal de la cruz, dice la anécdota, él se fue a donde estaba concentrando su ejército. Ordenó en ese momento que todos los caballos que llevaran sus monturas y que también llevaban sus cabestros y demás, fueran todos señalados con una cruz, que se le pusiera la cruz a todo, a las espadas, a los escudos, todo lo que él iba a usar en esa guerra. Y tomando esa señal, con este signo vencerás, se fue a la batalla contra Magencio. Y aquello fue una carnicería espantosa. Pero Constantino el Grande salió vencedor. Por lo tanto, al nomás terminar la guerra, tomó una patrulla de sus hombres que lo protegían y se fue en dirección a buscar al patriarca del cristianismo. Porque en ese tiempo no era realmente el imperio el que perseguía a los cristianos, sino eran los judíos. Los judíos comenzaron por declarar la muerte de Cristo y luego persiguieron a los cristianos y los mataron. Pero después de eso, los emperadores siguieron ya la costumbre de seguir persiguiendo a los cristianos. Y como ellos guardaban el sábado, entonces ellos dijeron, son judíos también y los vamos a matar porque habían ya declarado la destrucción del pueblo judío. Por lo tanto, ahora los patriarcas cristianos, los que se mantenían fieles al evangelio que Cristo vino a asentar a través de la cruz del Calvario, todos esos cristianos tuvieron que salir huyendo del emperador y de los judíos que también fueron perseguidos y casi extinguidos. Entonces, Constantino se fue en busca del patriarca. Siempre había un patriarca que dirigía a los cristianos porque él se encargaba de mantener la fe de cada uno de ellos. Y en realidad esto lo hacía estar animando los grupos de cristianos
que quedaban en todas partes, y de pronto en la casa, en el escondite donde él estaba, con su discípulo acompañante, le tocaron la puerta. Y era Constantino el Grande. Todavía llevaba la espada llena de sangre de la gran batalla que habían librado para vencer a Magencio. Y aquel patriarca dijo: este es mi último día, que el Señor disponga lo que Él quiera. Y vino Constantino y le dijo: sabes, soy el nuevo emperador de Roma. Y he venido a ti porque quiero que tú entiendas algo que es para mí muy importante. Yo he vencido en esta batalla porque vi una cruz y una leyenda que decía: con este signo vencerás. Y allí he comprendido que el cristianismo es algo maravilloso, es algo poderoso, y por eso he decidido que en mi imperio se respete a los cristianos. Así que prepárate para salir de esta escondite donde estás, porque voy a entregarte un palacio de donde puedas dirigir a todos los cristianos. Y en este momento yo declaro amnistía para todos los cristianos. Y así aquel hombre que no sabía si hablar o quedarse mudo fue llevado a uno de los palacios del gobierno del emperador, y allí se le puso a su disposición gente que lo atendiera, gente que pudiera ir con él, y todo se declaró libre la predicación del evangelio, porque Constantino había visto esta visión. Sin embargo, en ese momento, Constantino se declaró jefe de la religión. Es cierto que tenía el patriarca, pero él le dijo al patriarca que él iba a ser el que se iba a encargar de los cristianos, porque él mismo se consideraba ya un cristiano. Y así fue como la religión cristiana original del Calvario se fue corrompiendo, porque se fueron imponiendo las leyes del monarca. Y aquel día del domingo, que era el día del sol, el mismo monarca lo declaró que iba a ser el día de descanso, por lo que ahora los cristianos verdaderos tenían que salir huyendo otra vez, porque no se los dejaba adorar a Dios en el día del Señor. Sin embargo, en medio de todas las luchas y en medio de toda la sangre que corrió, porque después el imperio quedó en manos de esa bestia espantosa y terrible del Apocalipsis, que sacrificó miles y miles de cristianos por 1260 años. A pesar de todo eso, la palabra no se extinguió, porque el Señor se encargó de mantenerla viva hasta el último instante, cuando Él haya de regresar en gloria por cada uno de sus hijos que han sido fieles. Por eso los seguidores de Jesús sufrieron la persecución, y Jesús, sabiendo lo que les esperaba, Él les dio una comisión. Les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio. En otras palabras, no había que temer, no había que desesperarse,
Ahora había que avanzar en medio de la persecución que se había desatado contra el pueblo de Dios. Y dice, y vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquellos primeros creyentes que se reunieron se dispersaron entre judíos, entre gentiles, y comenzaron a predicar la palabra de Dios con un poder esplendente. Tanto así que en pocos años la iglesia cristiana del Señor Jesucristo, guardadora del sábado, ya tenía mucho más de 1 millón de fieles listos a sacrificar la vida por amor al Señor Jesucristo. Así que aquella obra de evangelización comenzó a dar el resultado y Jesús nunca ha dejado de ser glorificado por su pueblo, a quien Él dejó esta gran comisión divina. La iglesia tristemente perdió muchos porque cuando vieron la facilidad que dio el emperador y luego que no querían ser perseguidos y crucificados como otros cristianos guardadores del sábado, ellos entonces se dieron a las reglas del imperio, que más tarde esas reglas fueron dirigidas y ejecutadas por la Iglesia de Roma. Así, todos los triunfos de la Iglesia se dieron entre la sangre de aquellos que sacrificaban sus vidas en el altar, pero que todavía han seguido triunfando a través de la historia por medio de la sangre del Señor Jesucristo. La persecución no pudo hacer nada ni contra los apóstoles, ni contra los seguidores, ni contra los patriarcas. Los cristianos se reunían en las cuevas, en las montañas, por todas partes se glorificaba el nombre de Cristo Jesús. Y no importa que las autoridades los declararan non gratos por no someterse a Roma, ellos continuaron con fervor predicando este evangelio de salvación. De allí que la palabra de Dios se extendió por todo el mundo. Y vemos ya desde la época de los apóstoles cómo el evangelio trascendió a otros lugares, a otros continentes, para que muchos fueran testigos de el amor de Cristo Jesús demostrado en la cruz del Calvario. No cabe duda que nosotros nos estamos aproximando a tiempos más difíciles, tiempos más especiales. Por eso necesitamos ser más fieles, estar entusiasmados con el Evangelio de Cristo Jesús, saber que no existe otra cosa más importante en esta vida que seguir a Jesús, que amarlo y predicar su Evangelio. Hoy es cuando nosotros como pueblo de Dios tenemos que esgrimir la espada de la salvación, que es la palabra de Dios, e ir sin temor a proclamarle al mundo que Cristo muy pronto vendrá. Y que todas estas señales, que todas estas amonestaciones que estamos recibiendo son sencillamente una leve situación que pronto va a florecer cuando se oigan las trompetas finales de que Cristo regresa por su pueblo. Hace ya una buena cantidad de años, cuando era pastor de la iglesia de Tacoma, aquí
aquí en Maryland, Estados Unidos. Estábamos con el gran fervor de hacer avanzar la obra del Señor. Lógico que esta iglesia tuvo el privilegio de ver los milagros de la salvación, porque en cuestión de 4 años y medio, tal vez 5 años, esta iglesia nació de 7 miembros, se convirtió en una iglesia de 430 miembros en menos de 5 años. Por lo tanto, hizo historia. En medio del fragor de la batalla de la ganancia de las almas que tenían todos nuestros hermanos que se habían añadido a la fe en este lugar, recuerdo que un día me llamó mi hermano Ochoa y me dijo: pastor, tengo que hablar con usted. Él siempre era muy dispuesto, era un buen diácono, un hombre entregado a la causa. Y él me dijo: mire, no pude estar en el culto divino. ¿Qué pasó? Le digo, estaba extrañándolo. Sí, me dijo, fíjese que me visitaron 2 pastores de unas iglesias pentecostales de Virginia. Y ellos, como me han visto a mí con mi traje, mi corbata, todo, y vinieron y me dicen: mire, nosotros queremos hablarle algo que es importante para usted y para Dios también. Ajá, dice que les dijo él: estamos necesitando un pastor. Nosotros hemos abierto 2 iglesias y ya vamos ahora abriendo con la 3ª. Y las ofrendas que nos dan nos están alcanzando para poder pagar otro pastor. Y decidimos venir aquí porque aquí se ve que hay gente muy devota. Y como lo vimos a usted tan vestidito, dicen: este debe ser el otro pastor que debe ir a Virginia a predicar las iglesias pentecostales. El hermano Ochoa estaba sorprendido y les dijo: bueno, mire, lo que pasa es que yo nunca he estudiado para pastor. Para ser pastor, no, mire, no se preocupe. Nosotros le vamos a decir lo que va a decir. Le vamos a dar los textos que va a leer en la Biblia. Le vamos a decir cómo se recoge la ofrenda. Le vamos a decir cómo tratar a los hermanos. Y le vamos a conseguir una certificación de pastor para que a usted lo respeten y pueda ejercer ese ministerio. Mire, este es un llamado que Dios le está haciendo a usted. Y el hermano Ochoa, y me han ofrecido para comenzar, me dijo, $3,000 mensuales por ir a ayudarles a seguir haciendo crecer la iglesia allí en Virginia. Por supuesto que yo le dije que era una tentación de Satanás, que Satanás estaba aprovechando el momento desesperado de los miles de ilegales que han ingresado a Estados Unidos y que muchos se están aprovechando de ellos. Y lo aconsejé mucho y al finalizar el sábado me dijo: pastor, ya les dije que no, que muchas gracias, que lamento mucho. Me han rogado varias veces, pero ya no. Yo voy a seguir haciendo aquí la voluntad de Dios y aquí me tiene firme para servir al Señor. Así que este hijo de Dios, siendo un hombre que puso su vida para servir a Dios, Dios, por supuesto, no se olvidará de él
Y nosotros, hermanos, que vamos en la lucha porque este evangelio sea predicado en este mundo, pongamos nuestra vida sobre el altar divino. Pongamos todo lo que somos. No tengamos miedo de ir a predicar con la Biblia. No tengamos miedo de repartir la literatura. No tengamos miedo de que nos identifiquen como raros, porque este es el pueblo que Dios tiene para brillar con una luz intensa, una luz que va a inundar al mundo. Y escuche lo que voy a decir, que va a sacar a muchos de los protestantes y aún de la iglesia de Roma, que van a reconocer que este es el pueblo de Dios y van a venir aquí a nuestra iglesia dispuestos a morir y a dar su vida por el Señor Jesucristo. Y Cristo llevará al reino de los cielos una grey victoriosa, una grey que ha vencido con la cruz de Cristo, una grey que vivirá con Él por toda la eternidad. Por lo tanto, mis queridos hermanos, hoy es el tiempo de renovar fuerzas. Hoy es el tiempo de reconocer que el Señor está con nosotros y que en medio de lo que estamos viviendo, Dios quiere que resplandezcamos como luminares en el mundo. Y mi llamado esta mañana es: ven, no te detengas. Ven a hacer la voluntad de Dios, porque esta es la iglesia que el Señor va a transportar a las moradas eternas cuando Él regrese por su pueblo. Dios te bendiga y te ayude, es mi deseo y oración.